Bienvenidos al módulo 6, circuitos eléctricos. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Vimos que la potencia es una magnitud que permite conocer el valor del trabajo de un equipo eléctrico y que la energía es una magnitud que nos permite conocer el consumo de un equipo eléctrico en un determinado tiempo. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos. Estos están conectados entre sí y permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con el fin de transformarla en otro tipo de energía. Puede ser energía calorífica como la estufa, energía lumínica como la bombilla o energía mecánica como un motor. Estos solo son 3 ejemplos. Vamos a ver los elementos de un circuito eléctrico. Tenemos la fuente, los elementos de maniobra o control, los elementos de protección, la carga y los conductores. Estos 5 son los elementos del circuito eléctrico. El generador o fuente es un elemento que suministra el voltaje o la fuerza electromotriz y puede ser de corriente alterna o corriente directa. Los elementos de maniobra son elementos que abren o cierran un circuito de forma manual, tal como lo hace un interruptor, un pulsador, etc., etc. La carga o receptor es un elemento que recibe el voltaje y lo transforma en otro tipo de energía y depende de su característica o naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? A que un foco va a darnos luz, esa es la característica o la naturaleza de dicha carga. Elementos de protección, elementos que abren o cierran un circuito de forma automática. Ojo, los elementos de control lo hacen de forma manual, los elementos de protección lo hacen de forma automática, para proteger de sobrecargas o cortocircuitos. El conductor es el elemento que permite el paso de la corriente o de los electrones desde la fuente hasta la carga. También se lo conoce con el nombre de cable. Dentro de los circuitos eléctricos tenemos dos tipos de circuitos. El primero es el circuito en serie y el segundo es un circuito en paralelo. El circuito serie tiene la característica de que los elementos van conectados uno detrás de otro. El principio del uno con el final del otro, el principio del uno con el final del otro, el principio del uno con el final del otro. Esa es la característica general del circuito serie. Ahora vamos a ver cómo realizar cálculos en un circuito serie. El voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes parciales, lo que quiere decir que es el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje n que tengamos, o sea, el número de elementos que tengamos en el circuito, se hace una sumatoria de esos elementos y se obtiene el valor del voltaje total. La corriente es la característica principal en este circuito, ya que la corriente es la misma en todo el circuito. O sea, la corriente total es igual a la corriente de cada uno de los elementos o cargas. La resistencia, al igual que el voltaje, la resistencia total es la sumatoria de las resistencias parciales. Para entender mejor vamos a ver un ejemplo. Tenemos el mismo circuito anterior, pero vamos a dar valores a cada uno de los focos o cada una de las cargas. Tenemos uno que es de 100 ohmios, otro de 50 ohmios y otro de 200 ohmios. Entonces vamos a sacar la resistencia total y la corriente que circula por el circuito con un voltaje de 110 voltios. Reemplazamos en la fórmula de resistencia total los valores y tenemos que resistencia total es igual a 100 ohmios más 50 ohmios más 200 ohmios. Realizando esta sumatoria tenemos una resistencia total de 350 ohmios. Ahora, la corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia total. Reemplazando estos valores, el valor del voltaje es de 110 voltios y el valor de la resistencia es de 350 ohmios. Realizando esta operación, tenemos una corriente de 0,31 amperios. Recuerden que voltaje sobre ohmios da amperios. Ahora vamos a hablar del circuito paralelo. La característica del circuito paralelo es que todas las cargas están conectadas
principios con principios y finales con finales. Ahora, matemáticamente vamos a ver cómo se diferencia el circuito paralelo del circuito serie. El voltaje. El voltaje en el circuito paralelo es el mismo en cada una de sus cargas. ¿Sí? A diferencia del circuito anterior que la corriente era la misma. La corriente total es igual a la sumatoria de las corrientes parciales dentro del circuito. ¿Esto qué quiere decir? La corriente de la carga 1 más la corriente de la carga 2 más la corriente de la carga 3 nos van a dar el valor de la corriente total. Y la resistencia total para el circuito paralelo tiene una fórmula conocida como fórmula general. Es la que pueden ver a continuación, donde dice que resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así hasta 1 sobre la resistencia n, donde n es el valor máximo de cargas dentro de nuestro circuito. Para entender mejor esto, vamos a ver un ejemplo del circuito paralelo. Tenemos una carga de 100 ohmios, una carga de 50 ohmios, una carga de 200 ohmios y un valor de voltaje de 110 voltios. Vamos a reemplazar los valores de las resistencias dentro de la fórmula general. Nos queda de la siguiente manera: 1 sobre 100 más 1 sobre 50 y más 1 sobre 200. Realizamos estas operaciones, las operaciones del denominador, y nos queda 1 sobre 0,01 más 0,02 más 0,005. Realizando la sumatoria nos queda 1 sobre 0,035 y realizando la última división nos queda que la resistencia total es igual a 28,57 ohmios. Esa es la resistencia total dentro del circuito. Ahora vamos a sacar la corriente total. La corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia total. Reemplazando valores, tenemos que 110 voltios se divide para 28,57 ohmios. Y donde tenemos una corriente total de 3,85 amperios. Muchas gracias por su atención.